Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo del drama otomano. Hoy tenemos un vídeo muy especial, uno que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a sumergirnos en el drama, el romance y las posibles razones de de la triste historia de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas queridas. Pero no solo eso, también copyright en exploraremos las series que, de alguna manera, pudieron haber contribuido a la tensión superíndice 3n entre ellos, o al menos, a la percepción superíndice 3n pública de su relación superíndice 3n. Asu que rense para un viaje lleno de chismes, teorías y por supuesto, excelentes recomendaciones de series. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre series turcas, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos esforzamos por traerles lo mejor del mundo turco, y su apoyo significa mucho para nosotros. Ahora comencemos. Obviamente el foco principal aquí es Hande y Kerem. Su relación superíndice 3n, que surgió superíndice 3 en el set de Senu con diéresis al Capm, fue una autocopyrightnica historia de amor de cuento de hadas para muchos. Dos estrellas ju superíndice 3 venes, talentosas y bellísimas, enamorándose en pantalla y fuera de ella. La química era innegable, las entrevistas llenas de miradas CU superíndice 3 cómplices, y sus redes sociales se convirtieron en un diario virtual de su romance. Pero, como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. El brillo y el glamour a menudo ocultan realidades mucho complejas y desafiantes. Y es que detrás de cada sonrisa para las CU, maras y cada publicación superíndice 3 en romántica, existen individuos con sus propias inseguridades, ambiciones y luchas personales. Y es que el mundo del espectáculo es implacable. La presión superíndice 3 en medio ultica, los horarios extenuantes, las expectativas de los fans, todo ello puede ejercer una gran tensión superíndice 3n sobre cualquier relación superíndice 3n, especialmente una que se desarrolla bajo el escrutinio público. Se rumorea que el final de su relación superíndice 3n se debió superíndice 3 a diferentes visiones de futuro, a la dificultad de compaginar sus agendas profesionales y, por supuesto, a los celos alimentados por sus proyectos individuales. Pero vamos a analizarlo serie por serie. Profundizaremos en CU superíndice 3 cada proyecto, cada nuevo personaje interpretado, pudo haber contribuido, incluso de manera sutil, a la fractura de esta relación superíndice 3n tan idealizada. No solo nos centraremos en los rumores y las especulaciones, sino que también copyright analizaremos la trayectoria profesional de ambos actores, buscando pistas y patrones que puedan explicar su separación superíndice 3n. Empecemos lu superíndice 3 gicamente con la serie que los unió superíndice 3. Senu con diéresis al Capm, ***. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, fue un fenómeno superíndice 3 global. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y fruo, que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un contrato obviamente se convierte en una historia de amor llena de giros inesperados, situaciones divertidas y, por supuesto, mucha química entre los protagonistas. La serie no solo capturó superíndice 3 la atención superíndice 3n del público turco, sino que también copyright n conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, convirtió copyright 2 en un verdadero fenómeno superíndice 3 menocultural. ¿Por qué copyright esta serie es relevante? Bueno, obviamente es la base de toda la historia. La serie catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem al estrellato internacional, convirtió copyright dolos en una de las parejas queridas del mundo de las series turcas. Fue aquí donde surgió superíndice 3 el amor, donde se conocieron realmente, y donde construyeron una base su superíndice 3 lida para su relación superíndice 3n. Sin embargo, también copyright n fue aquí donde empezó superíndice 3 la presión superíndice 3n. Las expectativas de los fans eran altísimas, querían que su relación superíndice 3n fuera perfecta, tal como la veían en pantalla. Y mantener esa imagen no es tarea fácil. La realidad de una relación superíndice 3n amorosa, con sus altibajos, sus momentos de duda y sus desafíos cotidianos, a menudo choca con la versión superíndice 3n idealizada que se proyecta al público. Esta discrepancia puede generar una gran presión superíndice 3n sobre la pareja,
obligándola a mantener una fachada que no siempre se corresponde con la realidad. Además, la intensa colaboración superíndice 3N, el estar juntos prácticamente todo el día, todos los días, durante meses, pudo haber generado una cierta saturación superíndice 3N, una necesidad de espacio individual una vez finalizada la serie. Imaginen pasar largas horas en el set, interpretando personajes que N profundamente enamorados, y luego tener que mantener esa misma intensidad emocional fuera de la pantalla. Es natural que después copyright de un tiempo surja la necesidad de desconectar, de dedicarse a proyectos personales y de cultivar intereses individuales. Esta necesidad de espacio, aunque comprensible, puede interpretarse como una falta de copyright o compromiso, lo que puede generar tensiones y conflictos en la relación superíndice 3N. Después copyright de Senú con diéresis al cap, ambos actores continuaron con sus carreras por separado, y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Anderu párrafo el protagonizo superíndice 3 la serie **Bambai Kabiri, **, un drama psicolu superíndice 3 Jico donde interpreta a una fiscal llamada Leila Hadid, que se cruza en el camino de Kenan Uzturk, un ambicioso periodista interpretado por Burak Deniz. La serie explora la compleja relación superíndice 3N entre Leila y Kenan, mientras investigan un misterioso caso de asesinato que los lleva a descubrir oscuros secretos del pasado. Este cambio de registro representó superíndice 3 un desafío para Ande, quien tuvo que sumergirse en un personaje complejo y atormentado, alejado de la imagen dulce y romántica que había proyectado en Senú con diéresis al cap. Por Q copyright esta serie pudo haber influido en la situación superíndice 3N. En primer lugar, el geo copyright nero es muy diferente a Senú con diéresis al cap. Ande demostró superíndice 3 que pudo interpretar roles serios y dramáticos, alejándose de la imagen de chica dulce y romántica. Esto, de alguna manera, la separó superíndice 3 de la imagen que tenía junto a Kerem. Los fans, acostumbrados a verlos como la pareja perfecta de la comedia romántica, pudieron haber sentido que Ande se estaba distanciando de esa imagen, lo que pudo haber generado cierta inquietud y desconfianza. En segundo lugar, la serie tuvo escenas bastante íntimas con Burak Deniz, su CEO protagonista. Y aunque esto es parte del trabajo actoral, es inevitable que los celos surjan, especialmente cuando se en una relación superíndice 3N tan pública y tan analizada como la de Ande y Kerem. Los fans empezaron a especular sobre la química entre Ande y Burak, y aunque no hubo ninguna prueba de una infidelidad, la simple especulación superíndice 3N pudo haber generado tensiones en la pareja. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N a menudo se difumina, y es fácil dejarse llevar por las emociones y las fantasías que se crean en el set de rodaje. Por su parte, Kerem Bürsin, después copyright de Senú con diéresis al cap, se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales. Protagonizó superíndice 3 la película Eflatun, un drama romántico turco-irano. La película cuenta la historia de Eflatun, una joven invidente que se enamora de un hombre que conoce a través copyright de su trabajo como transcriptor de audio. Es una película muy diferente a lo que habíamos visto de Kerem, un papel mucho introspectivo y emocional. Este proyecto representó superíndice 3 una oportunidad para Kerem demostrar su versatilidad como actor y de explorar nuevos matices emocionales. CU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 esto a la relación superíndice 3N. Pues, de alguna manera, mostró superíndice 3 que Kerem también copyright N estaba buscando expandir sus horizontes, explorar nuevos roles y trabajar en proyectos desafiantes. Su enfoque estaba cambiando y tal vez esto significó superíndice 3 que tenía menos tiempo y energía para dedicarle a la relación superíndice 3N. El mundo del espectáculo exige una gran dedicación superíndice 3N y sacrificio, y a menudo es difícil equilibrar la vida profesional con la personal. Además, el hecho de que la película fuera una coproducción superíndice 3N turco-irano, con un equipo de producción superíndice 3N internacional, lo alejó superíndice 3 a UNMU, del entorno familiar que había construido junto a Ande durante Senú con diéresis al cap. La distancia física y la exposición superíndice 3N a nuevas culturas y perspectivas pueden generar una sensación superíndice 3N de desconexión superíndice 3N y distanciamiento en la pareja. Otra serie que debemos mencionar, aunque no involucra directamente a Ande ni a Kerem, es **AIC 101**.
Esta serie de Netflix, aunque dirigida a un público muy joven, explora temas como la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. La serie sigue a un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su escuela, y para lograrlo, hacen que dos de sus profesores se enamoren. AEC 101 se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno entre el público juvenil, abordando temas relevantes y generando una gran identificación superíndice 3N con los personajes. ¿Qué copyright tiene que ver esto con Andy y Kerem? Bueno, AEC 101 es un ejemplo de CEU superíndice 3 las plataformas de streaming cambiando el panorama de las series turcas. Con la llegada de Netflix, Amazon Prime Video y otras plataformas, los actores turcos tienen oportunidades de trabajar en proyectos internacionales, y esto puede generar competencia y tensión superíndice 3N en las relaciones. La competencia por los papeles y la presión superíndice 3N por mantenerse relevante en un mercado cada vez globalizado pueden generar inseguridades y conflictos en la pareja. Además, las plataformas de streaming suelen ser permisivas con escenas de intimidad, lo que puede generar celos y desconfianza en las parejas. La proliferación superíndice 3N de series turcas en estas plataformas también copyright N significa que hay opciones para el público, y esto puede hacer que sea difícil mantener la atención superíndice 3N y el apoyo de los fans. La lealtad del público es volátil, y los actores deben constantemente reinventarse y buscar nuevos proyectos para mantener su popularidad. Ahora otra serie que, aunque no protagonizada por ellos, vale la pena mencionar en el contexto de las carreras individuales post-Senu con diéresis al cap, es ***, Jakob Seversen ***, protagonizada por Afsanur Sankaktutan y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica, que marcó superíndice 3 el regreso de Kerem a la televisión superíndice 3 N turca, generó superíndice 3 mucha expectativa, pero también copyright N controversia. La historia gira en torno a Atay, un hombre que ha vivido toda su vida fuera de su país y que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Ayu conoce a Leila, una joven estafadora que se hace pasar por más menos era para robar a la familia de Atay. Por supuesto, lo que empieza como un juego de engau más menos termina convirtió copyright 2 en una historia de amor. El regreso de Kerem a la comedia romántica generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N entre sus fans, quienes esperaban ver una nueva versión superíndice 3N del actor. ¿Por qué copyright es relevante esta serie en nuestro análisis? Principalmente porque fue el primer gran proyecto de Kerem después copyright ese de la ruptura con Ande. La química entre Kerem y Afsanur fue muy comentada, y algunos fans incluso llegaron a especular sobre un posible romance entre ellos, lo que obviamente no ayudó superíndice 3 a calmar las aguas entre Ande y Kerem, al menos en la percepción superíndice 3N pública. Los rumores y las especulaciones son una constante en el mundo del espectáculo, y a menudo es difícil separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Además, la serie, aunque no fue un gran con diéresis copyright sito de audiencia, demostró superíndice 3 que Kerem seguía siendo una estrella muy cotizada en el mundo de las series turcas. Su capacidad para atraer al público y generar copyright en sus proyectos lo consolida como uno de los actores importantes de su generación superíndice 3N. Finalmente hablemos de Ulum Ludunya 2, la película de acción superíndice 3N y comedia donde Ande Eru Parrafoel tiene un papel. Esta elección superíndice 3N de proyecto demuestra la intención superíndice 3N de Ande de diversificar su carrera y aventurarse en copyright neros diferentes. Si bien no es una serie, representa un paso importante en su trayectoria profesional. La película representa un nuevo desafío para Ande, quien busca demostrar su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes copyright neros y personajes. ¿CEU superíndice 3 se relaciona esto con la ruptura? Pues muestra una clara evolución superíndice 3N en los intereses de Ande. Mientras Kerem apostaba por comedias románticas tradicionales, Ande buscaba desafíos en el cine de acción superíndice 3N y otros roles dramáticos, indicando quizá una falta de sintonía en las ambiciones profesionales de ambos. La falta de sintonía en las ambiciones profesionales y la divergencia en los intereses pueden generar una sensación superíndice 3N de distancia y desconexión superíndice 3N en la pareja. En resumen, la historia de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin es una historia compleja, llena de amor, pasión superíndice 3N, y también copyright N, mucha presión superíndice 3N.
Senu con diéresis al capm fue el punto de partida de su relacio superíndice 3n, pero también copyright n fue el catalizador de las expectativas y las presiones mediúlticas. Sus proyectos individuales como Bambae Kabiri, Eflatun, Jakob Seversen y Ulum Ludunya 2 demostraron que ambos estaban buscando su propio camino, y tal vez esos caminos divergentes fueron los que los llevaron a separarse. La llegada de las plataformas de streaming, como Netflix, también copyright n influye superíndice 3, generando s oportunidades, pero también copyright n s competencia y desafos para las relaciones. Al final, lo que realmente pasó superíndice 3 entre Ande y Kerem es algo que solo ellos saben, pero podemos analizar sus carreras y sus decisiones profesionales para intentar entender un poco mejor esta triste historia de amor. Su historia sirve como recordatorio de que incluso las relaciones s idealizadas pueden verse afectadas por la presión superíndice 3 en mediúltica, las ambiciones profesionales y las complejidades de la vida personal. Y eso es todo por hoy, amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo. CU Copyright NMQ Copyright opinan de Ande y Kerem. CU, L es su serie turca favorita, y si creen que alguna de estas series influye superíndice 3 en su relación superíndice 3n. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó superíndice 3 denle like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 episodio. Adiós superíndice 3s.